Hola, muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con la clase de terapia neural. En este caso nos toca ver parte de sus bases científicas. Estas bases científicas se sustentan en lo que se conoce como la teoría moderna. Pero vamos a hablar brevemente acerca de la física moderna y la física clásica. Vamos a avanzar. Tenemos la física clásica contra la física moderna. ¿Cuál es la diferencia entre la física clásica y la física moderna? Pues vamos a hablar un poquito acerca de la física clásica, que hablamos de René Descartes, de Isaac Newton. Ellos pensaban que los sucesos animados se podrían dividir en términos matemáticos y mecánicos individuales. Esto me llevaba entonces a algo que se conocía como la teoría del reduccionismo. Y nosotros sabemos que realmente no es así, ya que todo lo que tenemos, todo lo que nos cubre son problemas complejos que se trabajan en varias dimensiones, como lo trata de sustentar la física moderna, a la física clásica, que eran ecuaciones lineales, todo lo querían llevar en una sola línea, donde tendría que comprender un mismo camino y no podría dividirse a otras cosas. Aunque útil en otros ámbitos, no se puede aplicar a las enfermedades o a la medicina, la física clásica, ya que son diferentes fenomenologías, diferentes causas. Como les había comentado, desde un dolor de cabeza tiene que ver por diferentes conceptos o diferentes fenómenos, y no podemos decir que el dolor de cabeza radique completamente en una patología del sistema nervioso o propiamente del cráneo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando alguien no come y le duele la cabeza, cuando alguien le duele la cabeza y no comió, esto puede complicar las cosas que tiene, ¿no? Debido a que puede presentar náuseas, dolores de cabeza y propiamente el dolor de cabeza no tiene que ver con el sistema nervioso central, sino tiene que ver por una deficiencia de algún nutriente que no está llegando a la cabeza, en este caso glucosa, y me va a provocar un dolor de cabeza. Entonces, por eso la física clásica no puede describir a muchas de las cosas y por eso está en desuso. Pero sí tenemos a la física moderna. La física moderna, esta pues ha venido con grandes ideas para poder sustentar todas estas características. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con la física moderna o la nueva física. La física, no podemos explicar las cosas como la suma de sus partes previamente analizadas. Se desarrollan grandes teorías que revolucionan el entendimiento biológico. Entonces, las teorías que vamos a abarcar un poco es la teoría de la física cuántica, la teoría del caos, las ecuaciones lineales, porque les dije que no podemos seguir una línea, sino son diferentes dimensiones, la retroalimentación positiva e indeterminismo, que son propiamente poco de las teorías que vamos a sustentarnos, en el cual podríamos explicar por qué o para qué la física me va a ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, no es posible una descripción objetiva de la naturaleza. El observador siempre está implicado en el experimento. ¿Qué quiere decir esto? Siempre, al hablar nosotros de una patología a nivel general, vamos a encontrar que debemos de ver más allá de lo que estamos describiendo. ¿Qué quiere decir? Que no me voy a concentrar solo en la patología, en el caso de la terapia neural. Siempre tengo que pensar o ver si hay algo más en el cual tiene influencia directa sobre las características de la patología que me estoy encontrando. La materia ya no existe, la materia ya no está concebida como antes la teníamos prescrita, que antes era materia, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Dejó de ser ese término, es obsoleto. Entonces podríamos decir que materia ahora es un concepto de partículas de diferentes índoles unidas por un campo electromagnético de gran fuerza para ocupar un lugar en el espacio. Entonces ya estamos hablando, si yo hablara de una mesa, de cualquier tipo de mesa que ustedes puedan tener,
Sabemos que esa mesa está constituida por pintura, madera, metal que la va a sostener, aluminios, cualquier otra cosa, cualquier cosa que se les ocurra. Cada uno de estos son elementos de diferentes características, pero el objetivo en general entre uno y otro es que me van a hacer una mesa. ¿Para qué sirve esa mesa? Para sostener, en este caso, su computadora, o para sostener un plato, para sostener diferentes cosas. Entonces, ahora yo ya no voy a concebir como una mesa es aquello que va a ocupar un lugar en el espacio, sino una mesa es aquello que va a tener un fin común y está compuesto de diferentes, sí, de diferentes estructuras anatómicas o estructuras químicas o estructuras diferentes. Hablamos de anatomía porque pues es nuestro ramo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta que vamos a poner un ejemplo. En el caso de la teoría cuántica, podríamos incluir un pensamiento que me gusta mucho hablar de él, que dice, cuando veas la imagen, o cuando veas más bien la sombra de un gigante, revisa bien la posición del sol. No vaya a ser el reflejo de un pigmeo. ¿Qué quiere decir esto? En ocasiones vemos los problemas enormes, y resulta que tienen una solución así de pequeña. ¿Esto por qué? Porque el sol proyecta el pequeño problema y conforme va creciendo, va siendo grande, hasta que llegue a esta altura. Esto quiere decir que el problema no es grande. El problema es pequeño, pero los síntomas son grandes. Pero lo puedo resolver de una manera rápida. ¿Cómo lo voy a hacer? Buscando, identificando bien cuáles son las características o las enfermedades que se van a presentar o la causa fundamental de la patología. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la primera teoría de las cuerdas, sustentando lo que ya había hablado hace un rato. La teoría de las cuerdas o de la teoría de las supercuerdas me dice que esto se mueve a través de 4 dimensiones o 4 partículas fundamentales de la naturaleza. Es una sola teoría que modela las partículas y campos físicos como vibraciones de delgadas cuerdas supersimétricas, las cuales se mueven en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones. Podríamos decir que están así. ¿Qué pasa si estos fueran cuerdas y tuvieran una tensión? Si yo moviera esta cuerda comenzaría a oscilar. Esta cuerda, debido a que esta la golpeó, oscilaría un poco más. Esta cuerda, debido a que esta y esta la golpearon, oscilaría de esta forma. Y la última cuerda oscilaría a hacer grandes y grandes oleadas, en el cual, entonces, esta pequeña interrupción de la frecuencia en una podría llegar a dar síntomas muy grandes, como les había comentado en materia del caos. En el caso de la terapia neural, podría pasar exactamente igual. Habríamos comentado una uña enterrada en el dedo gordo del pie, en cualquiera de los dedos gordos, y el paciente podría estar presentando patologías de hombro sin datos aparentes, en los cuales ustedes ya le han infiltrado, le han puesto cualquier tipo de cosa y no han mejorado. Si ustedes van a buscar el campo interferente, me diría que la uña del pie enterrada la resuelven, pican, ponen terapia neural, quitan el campo interferente. Posteriormente, al foco irritativo que quedó, lo siguen picando para que se resuelva, y en la patología de hombro automáticamente desaparece. Eso se debe a que, como les comenté, la teoría de las cuerdas me dice que cuando una de ellas vibra, se va a transmitir a distancia. Bueno, recientemente se ha podido probar que varias de estas formulaciones son equivalentes. Tras todas ellas, podrían existir una teoría unificada o una teoría del todo. La teoría del todo me dice que la teoría del caos, la teoría de las cuerdas, la teoría cuántica, la teoría del interdeterminismo, todas se van a unir en ella misma. Entonces, todas se van a unificar y van a entrar. Las 5 teorías existentes no serían más casos límite particulares de esta teoría unificada, denominada como provisionalmente como la teoría de la M o la teoría del todo. Esta teoría de la M intenta explicar a la vez
todas las partículas subatómicas existentes significadas de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Define el universo formando por multitud de cuerdas vibrantes, ya que es una versión de la teoría de las cuerdas que incorpora fermiones y la supersimetría. Quiere decir entonces que la teoría de la N, o la teoría del todo, también me dice que existe o hay que unificar, y también me habla de partículas, como les había comentado en la teoría cuántica. Me dice que hay partículas pequeñísimas, como los quantums, esas partículas más pequeñas que pueden llegar a alterar las características de otras más grandes. Por eso, al ser mención de la imagen o del proverbio que les dije, cuando veas la sombra de un gigante, revisa bien la posición del Sol. Esto me dice la teoría de la M, la teoría cuántica. Entonces, perdón, entonces, es aquí donde ya empieza a entrar en las teorías de la física. Poco a poco empieza a sustentarse el por qué tú, al poner una pápula en un lugar determinado, puedes llegar a resolver situaciones o pequeñas cosas que me van a alterar a nivel distal. ¿Por qué pongo mucho el ejemplo de cefalea o de dolor de cabeza? Porque la terapia neural realmente me ayuda mucho con la cefalea, ¿sí? Me ayuda mucho para determinar y para poderla trabajar, ya que no nada más vamos a quitar el dolor, sino vamos a resolver el problema debido a las características nosológicas que tiene. Entonces, pondré un ejemplo. Vamos a hablar entonces, y aquí también es de gran importancia, cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. ¿Alguien la sabe? Son la teoría gravitatoria, la teoría electromagnética, nuclear, débil y nuclear fuerte. Son las cuatro teorías fundamentales de la naturaleza. Si yo hablo de gravitatoria, siempre todo aquello que tiende a traer una atracción hacia el centro de la Tierra. Siempre va a haber una atracción hacia el centro de la Tierra. Electromagnetismo, les comenté, diferentes entidades o diferentes partículas van a formar algo en común. En este caso, la mesa que hemos dicho, ¿sí? La nuclear débil y nuclear fuerte, pues propiamente lo que sabemos, lo que es fuerzas nucleares. Y entonces, la gravitatoria es la fuerza. Por eso es que cuando hay algún movimiento telúrico, algún huracán, en el caso ahorita que se está escuchando mucho de que se despertaron, la cordillera de fuego está despertando a varios volcanes, pues estamos sustentando que toda esta energía electromagnética que estamos despidiendo de miedo, de temor, de enojo, y de que no hay una confluencia, que mucha gente cree que realmente está pasando algo a nivel de virus, pues esta energía se está yendo hacia la naturaleza la está sintiendo que es tanta energía y la está expulsando de alguna manera. Es como se va a equilibrar, es parte del equilibrio todo esto. La gente que está muriendo es parte del equilibrio, se oye feo, pero es parte del equilibrio, pero de hecho hay que cuidarnos. Comunicaciones del todo, esto quiere decir que todos los planos, en cualquier punto del sistema, sin pérdida del tiempo, están informados de la totalidad. Esto ya lo habíamos visto en el sistema básico de Pischinger, lo habíamos visto en la teoría de Speransky, en la teoría de Ricket, en la teoría de la patología de Ricket, Speransky, Pischinger. Ellos hablaron de que todas las células tenían comunicación unas con otras, igual en el universo. Hay una comunicación entre una y otra, lo que estoy diciendo. ¿Por qué la naturaleza está respondiendo de esta forma? Porque está concentrando demasiada energía en su ser. Todo lo trae al centro. Toda esa energía positiva, negativa, miedo que estamos despidiendo por la situación que se está viviendo hoy en día, lo está expidiendo. Como es demasiada energía la que está llegando hacia el centro de la Tierra, ¿cómo la va a expulsar? A través de
los volcanes. Así nosotros, toda la energía que estamos absorbiendo, lo vamos a expresar a través de una patología, a través de un síntoma, a través de un dolor de cabeza, a través de náuseas, todo aquello que no me está sirviendo, no me está ayudando para poder mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, es de gran importancia entender de forma adecuada lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, la física cuántica, desarrollada en 1900 por Max Planck, que descubrió que la luz no se absorbe en forma continua, sino en porciones. Estos se llaman quantums. Quiere decir que va entrando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Se ocupa de los movimientos y de la energía de las partículas atómicas y subatómicas. Con ello se puede explicar todos los campos de química y casi toda la física. El problema es que no entra la parte lógica, no entra la parte paradójica de las ecuaciones, que deben ser lineales en el caso de esta teoría. El efecto del observador es lo que les había comentado hace un rato, de cómo voy a identificar una patología. Entonces, tengo que ver cómo está orientado el problema, observar dónde inicia o cómo inició para poderle dar una respuesta. Porque si yo me voy a todos los síntomas que me está agregando, podríamos decir que mi mano es todos los síntomas. Si ustedes se dan cuenta, casi abarco toda la pantalla, ¿sí? Pero realmente, ¿de dónde nace? De un pequeño pedazo. De este pequeño pedacito es donde nace. Entonces, aquí es donde yo tengo que resolver y no aquí. Porque esto me llevaría mucho tiempo en ir quitando poco a poco para poder llegar a la raíz, como dice la medicina tradicional china, que tiene mucho que ver o mucha influencia en la terapia neural. ¿De acuerdo? Entonces, según cómo se prepara el experimento, la luz puede presentarse como onda o partícula. Un fenómeno como el color puede cambiar dependiendo del tipo de luz con la que choca el objeto. Entonces, tomando en cuenta esto, pues hay que ver cómo se puede modificar lo que tenemos de acuerdo al cristal con que se mire. El relativismo del concepto de materia, las partículas subatómicas no son bolitas aislables, sino una complicada red de procesos energéticos en el cual todo está interconectado. Ya habíamos hablado. Si tienes una mesa que tenga madera, que tenga metal, que tenga acrílico, que tenga barniz, que tenga pues adornos de mármol o esto, todos el objetivo van a ser que tienen que estar unidos unos entre otros para tener un objetivo primordial. Ese objetivo es que sea una mesa en la cual vas a colocar cualquier tipo de objetos. En el caso del indeterminismo, en la física newtoniana, con el tiempo mecánico y la materia inerte, estas características entonces me hablaban de que rige la percibilidad y la terminabilidad. Existe una relación lineal causa-efecto. Siempre va a haber una causa, un efecto, como una ley de Newton, ¿no? A toda acción corresponde una reacción inversamente proporcional a la fuerza que se le aplique. Esto puede aplicarse en el sistema no vivos técnicos. En la física cuántica, esta relación lineal me dice que tiene la causa. Si ya hay algún corte del tipo de energía, el efecto va a ser igual. Pero aquí no cumplía un poco a causa-efecto, sino ustedes se dan cuenta, si me habló de que en una cuerda vibra y en otra vibra más y en la otra vibra más, entonces conforme vaya avanzando la parte estimulatoria, conforme vaya avanzando, entonces vayamos dejando que avance en tiempo y en forma, los síntomas van a ir agravándose. Por eso cuando comience la sintomatología hay que cambiarse. Yo siempre les digo, a ver, ¿quién de ustedes sabe cómo huele su cuerpo? ¿Han olido su cuerpo? ¿Han olido sus calcetines? ¿Han olido sus pantalones? ¿Han olido su camisa? La mayoría me va a decir, no, guácala, qué asco. Pero aquel que diga, no, yo sí lo he olido, en el caso vas a dar cuenta cuando hay alguna variación en aroma. Eso me quiere decir que hubo un cambio químico, electroquímico en mi cuerpo. Ese cambio electroquímico en mi cuerpo me va a dar las características y las constantes de alguna patología que se está cocinando en mi cuerpo. Pero si yo no estoy acostumbrado a oler o identificar los aromas, pues propiamente jamás voy a saber si mi cuerpo se está enfermando, aunque él me lo esté avisando.
Ujú. Esto es de gran importancia. Aquí es donde entra la parte del indeterminismo. Principio de no localidad. El principio de no localidad me dice que dos masas se fluyen entre sí siempre y cuando tengan una relación local entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Esto sucede por el campo de gravedad. Todo aquello que trae, todo lo trae la Tierra, todo lo trae la Tierra a través de un campo electromagnético. Cuando tiembla, todos vibramos a través de ese campo electromagnético. Uh-huh. Cuando vino el huracán, todos modificamos nuestro ser a través de ese campo electromagnético. Si yo vivo en la Ciudad de México, si yo vivo en Jalisco, si yo vivo en Guadalajara, si yo vivo en Oaxaca, si yo vivo en Sonora, todo esto, o nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, se va a regir por los modalismos, pero también se va a regir por el campo electromagnético de la Tierra en donde vivo. Las patologías son muy importantes. En ocasiones, pues, hay pacientes donde los cuales tienen problemas en rinitis alérgicas y se ha comprobado que esos pacientes viven o vivían cerca de cables de alta tensión, los cuales modificaban las ondas electromagnéticas cerebrales, en este caso las mucosas nasales, produciendo así demasiado moco. Cuando los pacientes se cambiaron de lugar o modificaron ese campo electromagnético, las patologías desaparecían. Entonces, el principio de no localidad existe que significa que existen correlaciones entre partículas que a pesar de un aumento de la distancia, las fuerzas no disminuyen y que no dependen de campos. Principio de no localidad, entonces me dice que no propiamente tiene que ver el lugar para que esta patología se desarrolle. Puede ser que es una patología distal o hasta fuera del cuerpo, una emoción que alguien me hizo sentir. Eso me va a provocar una distorsión en mi campo electromagnético, dando por respuesta una readaptación celular. Esta readaptación celular puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial. En el caso de la física cuántica y la biología, en el interior de la célula, según Pop, existe un campo de ondas electromagnéticas. Estos se llaman biofotones. Los campos de las células individuales están conectadas entre sí, una sobre otra. No puedo separar ninguna célula a pesar de que sean de diferentes índoles. Eso ya se los hablé en la clase pasada. A pesar de que sean células miocíticas, células hepatocíticas, células epidérmicas, células neuronales, condrocitos, tenosinovitos, todos estos, a pesar de que sean de diferentes características y diferentes funcionalidades, no puedo individualizar a la física, a las células unas sobre otras. De esta manera, la información puede llegar a cualquier punto del cuerpo con la velocidad de la luz, mediante varias pequeñas del campo de biofotones, variaciones. Como una inyección neural terapéutica en el lugar correcto, se puede conseguir un gran efecto sobre los procesos bioquímicos circulantes sanguíneos. Quiere decir, si yo pongo una pequeña pápula en un lugar estratégico, al romper ese campo interferente en otro lugar, el paciente se puede desmayar, el paciente puede tener náuseas, el paciente puede tener fiebre, el paciente puede presentar dolor. En lugares diferentes a los que yo establecí, esto es por una respuesta de la física, en este caso de respuesta nerviosa del sistema. Por eso es que no puedo separar. Tenemos un artículo en el cual tratan de justificar o se justifica el por qué el estímulo a cualquiera de las células a través de los fotones y partículas pueden llegar a ocasionar una alteración o un recambio de productos en este cambio, en este caso el impedir la readaptación de las células. Por decir otros ejemplos, Smith y Noro muestran que ciertas vibraciones electromagnéticas pueden causar las mismas reacciones alérgicas que los alérgenos aplicados, lo que ya les había comentado. Otro ejemplo de integración de la física cuántica en los sistemas biológicos se pueden ver en el sistema básico de Pischinger y de Feynman. La teoría del caos, otra de las teorías que también entran aquí,
me dice que en las ecuaciones lineales una determinada causa resulta de un determinado efecto. En el caso, el resultado puede reproducir una aplicación de otros sistemas y se puede generalizar. En las ecuaciones no lineales, porque nosotros no vemos ecuaciones lineales sino no lineales, la retroalimentación positiva significa que los elementos de la ecuación se multiplican con sí mismos. Entonces quiere decir que el problema que antes había originado los síntomas, ahora los síntomas van a originar el problema va a crecer y va a estar así, uno para allá y para acá, para allá y para acá. Como les había comentado, va a comenzar a crecer el problema antes de que haya una mejoría. En las ecuaciones lineales, la retroalimentación positiva significa que segmentos de la ecuación se multiplican consigo mismo varias veces. Por eso, el resultado depende de las condiciones iniciales o las condiciones individuales. En una ecuación no lineal, una modificación mínima de una de las variables puede llevar al sistema a otra dirección completamente directa, diferente a la esperada. Entonces, quiere decir que en una ecuación lineal, pues llegabas ya no podías resolver el problema. Ahí te quedabas. Entonces, tendrías que revisar y te dabas cuenta que tenías un término inadecuado. En el caso de las ecuaciones no lineales, pues ese resultado me va a llevar a un lugar completamente que yo no conocía. Puedes decir, oye, no tenía ni idea que iba a llegar así. Recuerdo mucho, me gusta ver una serie que habla mucho de física, tal vez algunos de ustedes la hayan visto o hayan oído hablar de ella, que se llama La teoría del Big Bang. En este caso, uno de los genios tiene un error en una ecuación, pero ese error en ecuación llevó a descubrir cómo determinar un elemento superpesado. Y esto quiere decir que un error lo llevó a otro camino, que para él fue un caos, ¿no? Pero propiamente lo que vamos aquí es que el error me puede llevar a diferentes caminos. Quiere decir que entonces yo debo determinar o debo de identificar bien cuando hay alguna pequeña variación o dónde poner un punto estratégico para poder resolver las características de la patología que tengo. La teoría del caos es una teoría de sistemas complejos no lineales. La retroalimentación positiva provoca que una modificación dismutada se incremente fuertemente. También tenemos los fractales. Marburg descubrió que las nubes, las hojas ramificadas del árbol bronquial del sistema circulatorio, las líneas de las costas, etcétera, no pueden describirse con la geometría clásica. La naturaleza no conoce solo líneas, son diferentes dimensiones, lo que hemos dicho. Entonces, si en mi sistema son diferentes dimensiones, no puedo describirlas con las teorías lineales. Entonces tengo que irme a la teoría de las cuerdas, que será una de las que más encajaré aquí, o la teoría de la M, ¿sí? Esto es de gran importancia. En el caso de los solitones, se llaman solitones a ondas cuya estabilidad está condicionada por interacciones no lineales. Las ondas normales son reflejas de las capas limitantes, por eso les dije, los solitones pues están así muy tranquilos, llega alguien que los perjudica y van a comenzar a causar. Hagan de cuenta que esto es como un teléfono descompuesto en el cual yo le digo a una persona algo, ¿sí? Esa persona la modifica hasta que llegue a oídos de la persona y ya va a ser un chisme enorme. Esto es propiamente porque se va a ir modificando, se va a ir transgiversando realmente el objetivo primordial por el cual se dio la variación. Los solitones tienen un significado amplio como transmisores de información del sistema biológico. ¿Sí? Entonces los chismosos, pues propiamente su objetivo de los chismosos era o es el llevar información, pero esta información al pasar de oído a oído se va a ir modificando, me va a ir haciendo cambios de importantes. Que estos cambios importantes pues son las variaciones o las posibles enfermedades que se vayan a desarrollar. ¿De acuerdo? Los impulsos nerviosos podrían tratarse de vibraciones de solitones. Para la distribución de los solitones se requiere de algunas clases de memoria del nervio en cuestión. Parece que la neurona archivo de forma holográfica frecuencias de impulsos
que habían transportado con anterioridad. Entonces quiere decir que las neuronas tienen memoria propia. Esto se debe a que cuando alguien se machuca o cuando alguien se pincha, no sé si ustedes recuerdan, la pinchada o la quemada o la machucada que más les ha dolido en su vida, así tengan 2, 3 años. Si ustedes la recuerdan ahorita, van a percibir ligeramente el dolor que ustedes sintieron en aquella ocasión. Esto se debe a la memoria de los solitones o a la memoria del sistema nervioso. ¿Sí? Recuerden cuando se pincharon, dijeron, ¡ah, duele! Así podría pasar ahorita. Ok, entonces, vamos a continuar. Si nosotros recordamos aquí entonces un poco, de acuerdo a lo que les acabo de decir, y vemos, vamos a un poco a la historia de lo que ya les mencioné en clases pasadas. Aquí tenemos, Rickett predijo una clase de memoria del sistema nervioso vegetativo periférico. Todo nuestro sistema nervioso va a ir aprendiendo estímulos que vamos a ir dándole a partir del nacimiento, hasta dentro de la parte, de la parte utérica. Cuando están en el útero, pues estamos aprendiendo, desde ahí estamos aprendiendo. La teoría de los solitones podría representarse la explicación científica para los resultados de Rickett. La teoría de los solitones ofrece aspectos interesantes para explicar los acontecimientos de los campos interferentes. También tenemos la termodinámica, es otra de las teorías. En sistemas cerrados, el sistema abierto, como los seres vivos, se intercambian energías y materias con el medio ambiente. Ya se los había explicado hace rato. Siempre vamos a cambiar energéticamente. Los procesos son irreversibles y siguen la teoría del caos no lineal. Existen puntos de bifurcación que pueden conducir a nuevas estructuras. Prigogine acuñó la expresión de las estructuras disipadas a la energía que causa un cambio repentino en un determinado estado de orden y se distribuye inmediatamente como información por la totalidad del sistema, uniendo todas las partes de un todo. Aquí la parte de la termodinámica también me habla que a pesar de que se pueda bifurcar, todo tiene una parte de nacimiento, un origen. Entonces aquí ya entra la cibernética. Pues, ¿qué es la cibernética? Los orígenes de los organismos vivos son sistemas abiertos que intercambian energía y materia con el medio ambiente. Volvemos a lo mismo. La cibernética también me dice que vamos a intercambiar energía. Por eso, si nosotros no modificamos esa parte energética, no comenzamos a hacer cosas diferentes, pues nos vamos a acabar, Nos vamos a acabar, porque para allá vamos. Guerras, peleas, robos, asaltos, muertes, narcos, virus. Esto es porque pues no queremos modificar nuestra energía que estamos emitiendo al universo y simplemente lo que está pasando es respuesta del universo, respuesta del medio ambiente. Para mantener un equilibrio y un estado de orden dinámicos, lejos del equilibrio termodinámico, se necesitan incontables circuitos reguladores interconectados. ¿Cuáles son estos circuitos reguladores? Sistema nervioso. La cibernética es la ciencia del control y de la información. Así como llega información, ella se encarga de controlar y de dar respuestas. Los principios básicos son la hemostasia y la economía. La unidad mínima del circuito regulador. Ante una perturbación o modificación de la magnitud, va a haber un sensor, un valor real. Este va a dar información al circuito regulador. El circuito regulador me va a dar una respuesta. Pero si hay alguna alteración en la información que le llega al circuito regulador, va a tratar de enviar un mecanismo de defensa, pero no va a poder resolverlo porque lo va a identificar como tal. Entonces lo va a dejar y él va a modificar en su respuesta. Al modificar en su respuesta, ¿qué me va a dar?
síntomas. Estos síntomas me pueden dar una patología desconocida. Ya no se va a poder regular el proceso ni negativo ni de forma positiva. En este caso de los sistemas reguladores de circuitos pueden oscilar al cambio de un sistema desde una función a otra. Se le llaman fenómenos oscilatorios. Acuérdense que todo va a oscilar, la cantidad reguladora de funciones de comportamientos oscilatorios, normales y patológicos. Normales son aquellos cambios o amortiguadores que se van a dar dependiendo de la adaptación, y patológicos son aquellos que se van a venir dando constantemente para adaptarse a los estímulos constantes que están dando. Entonces, se los había dicho, el cuerpo va a identificarlo como normal, pero no es que sea normal, sino que ya se adaptó al problema, ya está tratando de justificar la patología. Las causas de comportamiento aberrante pueden ser, ejemplo, la sobrecarga del sistema básico por metales pesados y los campos interferentes. Estos sobrecargas del sistema básico y de los campos interferentes pues me van a dar respuestas alteradas. Esas respuestas alteradas me van a dar síntomas inespecíficos, síntomas que no tienen que ver ni siquiera con una patología que el paciente puede desarrollar. Por ejemplo, signos también, ¿sí? Podríamos hablar que una diabetes se podría deber a un cambio en el campo electromagnético en el cuerpo, dándome como resultado una afección o un mal funcionamiento en el armado o en la producción de insulina. Entonces aquí les dije, el resultado puede ser manifestación de una enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces es de gran importancia. Que nosotros pongamos demasiada atención en este aspecto. La física moderna, entonces, realmente me está sustentando, me está trabajando con la terapia neural. Me dice que sí, que toda variación en la energía o la dinámica energética me va a causar problemas a nivel distal mayores al estímulo que estaba dando. Campos electromagnéticos, células, sistema nervioso, sangre. Entonces puede ser que una pequeña cortadita, una pequeña mordida de un perro, un pequeño golpe, un problema de alguna emoción que no resolví, puede generar grandes patologías y problemas distales, ¿sí? Problemas que no podamos resolver. Recuerdo mucho en el libro de Adler, se llama Odonto Neurofocal. Él nos habla, dentro de sus vivencias que platica, de una paciente que estaba en psiquiatría, que no mejoraba. Y él dice que el problema fue provocado por los cordales. Los cordales, él le menciona, cordales propiamente se conocen como los terceros molares. Él dice que al retirar los terceros molares, la paciente tuvo una mejoría de la esquizofrenia que tenía, y así pudo salir del hospital psiquiátrico. Entonces, para resumir, sabemos nosotros que cualquier alteración del sistema nervioso o cualquier alteración del sistema se puede dar a través de la transcripción o transcripción más bien, o el pase de información de una célula a otra, llegando así a provocar grandes patologías. Por ejemplo, tú te picaste con una aguja, esa aguja o con un hueso, estás tú limpiando el pollo, pero resulta que te picaste con un hueso y no lo corregiste, te dejaste ahí. Después de una semana, ese piquete de hueso se comenzó a infectar. Tú no lo resolviste, lo limpiaste, lo lavaste, pero más adelante ese pequeño piquete de hueso podría estar provocando cefaleas, podría estar provocando alteraciones de la vista, podría provocar neuralgias del trigémino, podría provocar diarreas, alergias. Entonces, quiere decir que siempre tengo que ir en busca de campos interferentes para poder recuperar al paciente. Un campo interferente no precisamente tiene que ver con una cortada o con una interrupción, sino pueden ser muchas variantes. Muy bien. Entonces, hasta aquí con la clase de la física moderna. Cualquier duda me la escriben y con mucho gusto se la resuelvo.